Zayat Ibáñez. Mano a mano. Un podcast sobre política y economía argentina. Mano a mano, episodio número 27. 27, Ibáñez, Zayat Ibáñez. ¿Cómo crece, ¿Viste? Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, no, antes que nada, no iba a empezar con los temas. Me iba a poner a buscar en me iba a hacer un listado de todas las aplicaciones donde estaban, no lo hice porque pero algo podés decir. El fin de semana aproveché para descansar un poco y trabajar otro poco. Epa. Y viajar otro poco. Ahora, nada. Entrar a las aplicaciones, poner seguir para que te avise de los capítulos nuevos y calificar. Hay algunas aplicaciones, incluso sobre todo YouTube, también Spotify, donde puede hacer algún comentario, así que todo comentario va a ser leído, bien recibido y tenido en cuenta en el caso de que sean recomendaciones, observaciones o lo que considere cada uno pertinente. Dicho esto, esta introducción, pero tan precisa, y yo creo que lo más importante de Truco Gallo, te la tiré, ¿eh? Sí. Estamos ahí. Bueno, vamos a hablar de 3 temas. Sí. Unos dólares, otras encuestas y otras Milei gobernadores. Milei gobernadores. Vamos a empezar por dólares porque me parece que es lo que corra. Todo tiene un hilo en común. ¿Sí? Que son estos 60, 100 días que tiene por delante Milei, donde debería empezar a resolver algunas cuestiones desde una solución y lo que podría ser el primer mojón legislativo, tener en algún momento algún triunfo legislativo. Hasta ahora ha sido todo suma cero de Milei en él, pero además está en el medio la cuestión famosa del cepo y el proceso que todos indican que va a ser el más difícil. ¿Cómo va a impactar esto en el mundo opinión pública sobre la imagen de Javier Milei? Pero arranquemos con el dólar, arranquemos con esta historia y voy a arrancar con una pregunta que vine leyendo en estos días en algunos lados. Sos malo, pregunté a algunos economistas, algunos me decían que no sabían de qué se trataba eso. Esta figura de la dolarización sintética. Sí. Que no es una dolarización convencional, porque hasta donde yo sé, el fondo dice dolarización no. Esa es la información. ¿Pero qué es la dolarización sintética? Rápido, si estuviésemos en un bar, digamos, en Sarasa. Bueno. Pero como no estamos en un bar y estamos en mano a mano, bueno, te voy a desarrollar un poquitito. Milei, en la entrevista que le dio a Oppenheimer para la CNN en español, dijo: yo nunca hablé de dolarización. Es un corte, digamos, y declaración fabulosa, porque la verdad habló siempre todo el tiempo, sí. E incluso fue una de sus principales, si querés, caballito de batalla de la campaña electoral, lo que ha convencido a un sector importante de la población de acompañar a Milei, ¿no? Sí. La idea de la dolarización, pensado que iba a cobrar en dólares, bueno, toda una cuestión que era una fantasía. Él ahora dice: yo no hablé nunca de la dolarización y sí hablé de competencia de moneda. Y dentro de competencia de moneda, para hacer el match con... Bueno, hablábamos de dolarización, te pone dolarización sintética, que no está elaborado, no existe, digamos. Existen instrumentos, y perdonen, es simplemente técnico, financiero, que se hablan sobre derivados sintéticos. Son instrumentos financieros sofisticados de especulación, nada más. Está bien. Eso. Esa es la palabra sintético que utilizan, ¿no? Entonces, opciones, sintéticas, bueno, no importa, lo dejamos eso aparte, pero ¿por qué? Porque él tiene que mostrar que sigue con el tema de dolarización y sabe que el tema de dolarización es un proyecto que ya está muerto. Entonces, ¿está muerto? ¿Está muerto? Jurídicamente parecía muerto porque la Corte viene advirtiéndolo, sobre todo la tensión con la Corte ha aumentado en este tiempo. Este planteo de que el fondo no está de acuerdo con la dolarización, y si tu principal acreedor, al que le debe 43 mil millones de dólares, al que te podría dar guita, te dice dolarización no, por lo tanto, olvídate. Pero siempre aparece, y ahí leo yo, en esa clave también leo lo de la dolarización sintética, de una especie de
pseudo dolarización. Si la competencia de moneda, siempre hablamos que si vos haces una competencia de moneda, tenés una moneda fuerte y una moneda débil, en algún momento la moneda fuerte termina fumándose a la débil. ¿No es una dolarización de hecho de alguna manera? Entonces es dolarización porque yo te dije, está muerta en el esquema ese tradicional o histórico. Jurídico, digamos. No, pero ahora jurídico y económico, financiero, porque no tienen los dólares. Sí, ok. No tienen los dólares, no hay los dólares. Para ese esquema de dolarizaciones, saco los pesos, no hay más moneda nacional y vienen los dólares. No hay. Entonces, si no hay, no hay. ¿Qué querés? Entonces dice, bueno, vamos a la competencia de moneda. Y entonces, en esa competencia de monedas, digamos, que sería agudizar rasgos bimonetarios que hoy tiene la economía argentina, en el tiempo, todos van a elegir. Esto es el concepto, ¿no?, que tiene Milei o algunos economistas que lo rodean. Todos van a elegir el dólar para comerciar. Sí. Y entonces el peso se va a ir diluyendo. Y entonces ahí es donde uno puede deducir que habla de dolarización sintética. Pero este proceso, el de la competencia de moneda, en última instancia es la formalización, institucionalización y profundización de algo que ya existe, que es la economía bimonetaria. Si hoy cómo se compra y se venden las propiedades, cómo se compra y se vende incluso algunos artículos de alta gama, cómo calculan muchos de las actividades económicas la cuestión de sus costos en dólares. Por ejemplo, la actividad agropecuaria, fundamentalmente el agro, de la producción de la soja y de maíz, tenés casi un 50% que está dolarizado. Y las estimaciones de costos están dolarizados y las tarifas están dolarizadas. Muchos sectores de la economía están claramente dolarizados, también una economía transnacionalizada. Ahora. Entonces dice, bueno, no emitimos pesos, acumulamos más dólares y entonces de esa forma empieza a haber menos pesos en circulación y la población va a tener que utilizar más dólares, porque fíjate que uno de los argumentos que expuso ante los empresarios, que eran petroleros, mineros, es, bueno, que la gente saque los dólares del colchón. Claro, que utilice sus dólares y de esa forma se iba a monetizar la economía. Tengo una discusión, tengo una observación. Una observación respecto. Crítica. No, una observación primero a ver si efectivamente la gente está sacando los dólares del colchón, si es real eso. Poco, pero no sé si es real o no. Si la gente está quemando ahorros en pos de qué, en todo caso. O si está quemando más ahorros que en otro momento, porque por ejemplo se suele quemar ahorros sobre fin de año cuando la gente gasta plata para irse de vacaciones o cierra, entonces quemás ahorros porque posiblemente lo juntaste para hacer ese procedimiento y estabas en dólar para preservar el valor. Si está ocurriendo algo distinto a eso, no lo sé, es un interrogante porque ahora todos están hablando de que empiezan a salir los dólares del colchón para vivir, digamos, no para bienes de otro orden. Un poco, no es que nada, pero que tiene para mí recorrido corto. No me imagino que toda la población queme el stock sería el ahorro, ahorro en dólares para tratar de sostener el flujo de dinero que no te alcanza, porque son los ingresos por salarios, por jubilaciones o por giro comercial e industrial, no van a estar, va a llegar un momento que dicen, bueno, no, pará. Las empresas o los comercios dirán, bueno, cerramos, las familias dicen, esto no lo hacemos. No voy a gastar la mía, la que tengo, la que vengo guardando juntamente. ¿Cuánto tiempo? Ahora, y el otro punto, porque contada como está contada la competencia de monedas, uno también podría decir, bueno, hoy está, como vos dijiste, parte de la economía dolarizada y aún con limitaciones. El dólar ahorro tiene limitaciones, pero el dólar MEP no tiene limitaciones. Las limitaciones que tiene el dólar MEP es mi capacidad de compra, digamos, de dólar MEP. No tengo otro tipo de limitación. Es cierto que están pisados los dólares de las importaciones porque está calendarizada y demás. Ahora, hay una virtual competencia de monedas, pero aparece como gran exponente la cuestión del cepo. Y la guita que necesitas eventualmente para salir del cepo. Ese es el otro capítulo que también se viene martillando sobre los famosos 15.000 millones de dólares, que tampoco los va a poner el fondo. No.
Bueno, ahí pusiste 3 temas. Uno es que vos podés tener algún tipo de transacciones que se va a formalizar o institucionalizar, pero hay un capítulo muy, muy fuerte, es cómo se van a pagar los salarios. Sí. Y entonces ahí me parece que va a entrar en un punto muy complejo. Todos piensan, o muchos piensan, mejor dicho, que bueno, el trabajador va a aceptar cobrar en dólares. Y yo tengo mis dudas, independientemente de que hay que ver qué pasa en las negociaciones paritarias, si los sindicatos aceptan que haya ese cambio. ¿Y por qué no lo aceptaría, digamos, con... ¿Vos aceptarías? Te voy a hacer el ejercicio. Digamos, hoy podrías, la empresa te paga 2.000, el equivalente a $2.000, Sí. 200.000 pesos, $2.000. Viene y te No, dice, 2 millones o 2 2.000. millones o $2.000. Viene y te dice, bueno, Pablo, ¿qué quieres cobrar? 200.000 pesos ajustado por inflación y negociaciones paritarias o $2.000. Hoy te conviene ajustar por inflación. Y entonces, En una economía estable podría tener la tentación de cobrar en dólares. y entonces, bueno, pero teóricamente es un proceso. Sí, una Así estabilidad pero que todavía no está ni siquiera en el horizonte, digamos. Por eso, entonces. Digamos, ahora pagame en peso, Claro, ajustado por inflación y después, paritaria. Claro, entonces vos le vas a decir, bueno, empresa Pará, el ejemplo que te di, Sí, me lo trasladaron. Claro. No a mí, Sí. sino que me consultaron. Me dice, che, mirá, Me están ofreciendo esto. La multinacional le ofrece a mi sobrino, tal. ¿Vos qué pensás? Bueno, no le di la respuesta final, sino que le trasladé este mismo interrogante. claro. Porque vos decís, sí, bueno, en dólares. Si hay devaluación, ¿qué pasa también con el tema de los pesos y la inflación? Claro. Se ajusta también. También se ajusta. Entonces, no es tan sencillo eso de que se piensa, porque hay como una idea de decir, bueno, sí, hay esa competencia de moneda, el dólar siempre le va a ganar al peso en todo tipo de transacción. Bueno, déjame decirte dos. Una, que lo vi el otro día, un informe que hizo que hizo Infobae. Propio Infobae lo hizo sobre el tema de que el salario mínimo argentino está entre los 5 más bajos de América Latina, a nivel de Haití, Cuba y Venezuela. Digamos, somos Venezuela en algún punto, si uno querría decir, O sea, en que ese Milei famoso lo sentido. Milei lo consiguió, que tiene que ver con tomado el salario mínimo. Milei consiguió que Argentina Milei sea lo hizo, Venezuela. claro. Milei lo hizo. Ya que es fan de Menem, podríamos usar la metáfora de Menem lo hizo, Ojo, Milei no lo te hizo. metas con los libertarios. Y ahora Vaya ahí contra Pablo Ibáñez, no contra mí. Ahí digo, esa cuestión de los salarios, pensando en los salarios, pensando en esos ingresos, pero rápidamente me voy a lo del cepo. Me voy a la idea imaginaria de un cepo, apertura total o parcial, simbólicamente, como símbolo, también tiene que ver con ese cepo símbolo, que después vamos a hablar de las encuestas y de los símbolos. El cepo existe el cepo Milei, aunque no le guste, porque también le ha cambiado algunos rasgos. Por ejemplo, vos mencionabas antes el tema de las importaciones, es marca registrada. El esquema de cuotificación del pago de importaciones, que son de 4 cuotas igual el 25%, es un esquema Milei, no es un esquema anterior. Es cierto, el cepo antes también existía, pero acá hay un cepo con una particularidad de Milei y obviamente Caputo Bausili, porque antes por ahí pisaban de una forma arbitraria o no daban los dólares Massa y Alberto Fernández. Pero ahora, o sea que continúa el cepo adaptado a la filosofía, la sistematizado de alguna manera. Milei. O sea que hay un cepo, continúa, digamos, tienen que levantar el cepo porque eso es parte de su propuesta política, electoral y económica, y además para que fluya mejor la cosa. Ahora bien, volvemos al punto inicial que estaba vinculado con el tema de dolarizaciones. ¿Tienen los dólares? No. Bueno, entonces ahí es donde viene este tercer punto que vos mencionabas, que es decir, bueno, ¿por qué están diciendo en forma permanente que va a haber esos dólares de 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, de fondos de inversión del exterior, de fondos árabes? Bueno, porque yo creo que ahí tiene una profunda restricción
una profunda restricción de que la Argentina se quedó sin colchón de endeudamiento. Sí. Se lo comió todo el macrismo, que tenía un elevadísimo colchón de endeudamiento con el mercado internacional. Por eso se endeudó casi en 100.000 millones de dólares, y con el Fondo Monetario Internacional. Agotó esas dos cajas. Alberto Fernández no pudo tener nada de financiamiento, y Milei se enfrenta con que es expectativas. En todo le dicen, sí, bárbaro, yo te prestaría, pero bueno, veamos si funciona lo que vos estás haciendo. Si no, ¿por qué te va a prestar plata? El financista, está bien, no es filántropo, hace negocios. Por supuesto. Por eso, tiene mucho que ver con lo que decíamos de la cuestión de los gobernadores. Déjame que le cierro lo de los dólares. Entonces, entonces apuestan a la liquidación de la cosecha gruesa. Sí. Ese es el punto donde les puede que los dólares tiempo. Vengan de adentro, no de afuera, Claro, digamos. y que eso le dé un poquito de tiempo, y ahí hay un inmenso interrogante, decir qué es lo que van a hacer. ¿Va a haber más dólares que el año pasado? Sí, porque el año pasado fue sequía. ¿Van a ser todos los necesarios o los deseados por Caputo, Milei? Y es un gran interrogante qué es lo que van a hacer. La verdad. ¿Con qué velocidad? Si tenés Yo que no lo devaluar sé. en el medio, no tenés que devaluar. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. El gobierno- Ojo, hablé con especialistas del sector agropecuario, y unos dicen van a liquidar y otros dicen van a liquidar lo justo. Bueno, se verá después en el partido. No, sobre todo si, supongo que ahí tendrá mucho que ver si existe la presión real y concreta y la expectativa de que haya una devaluación o no. Digamos. Claro, Depende de eso, claramente. Incentivo por el tipo de cambio, sí, qué es lo que puede pasar con las retenciones. Bueno, hay muchos factores. Y ahí sí juega lo de los gobernadores. Después, si querés, nos metemos porque nos queda en el medio la cuestión de la opinión pública. Sí. Pero tiene todo que ver, porque con la opinión pública está jugando mucho lo simbólico. Lo menciono de pasada porque cada vez, y se cumplieron 100 meses, 100 días, mejor dicho, ni 100 años ni 100 meses, 100 días de Milei, más allá de que parezca muchísimo. 100 meses. Más allá de que parezca muchísimo. Y a todos nos sorprendió un poco esta idea de que Milei esté en el orden de los 50 puntos. Es un dato que sorprendió, como diciendo, vos después dudás de los encuestadores, pero hay como... Gracias que me lo dijiste. Hay como cierto consenso entre los gobernadores, entre los encuestadores, que bajó algunos puntos, pero se mantuvo, incluso en algunas encuestas remontó un poquito respecto a lo de un mes atrás. Esto es relevante cuando vos te pones a explorar sobre el componente de ese nivel de apoyo. Todo ese nivel de apoyo, o mayoritariamente, se nutre de objetos y de conceptos puramente simbólicos. No hay nada material, porque la dolarización era un imaginario, sigue siendo un imaginario posiblemente fallido. La mejora de los ingresos ocurrió todo lo contrario. La mejor capacidad y presencia del Estado no ocurrió, todo lo contrario. La eficacia, en todo caso, del Estado tampoco se está verificando. Por lo tanto, todo el respaldo ese tiene tres componentes. Un componente vinculado con expectativa y esperanza de que en algún momento esto va a dar resultado, un componente minoritario pero que se da mucho entre los jóvenes, que es el fenómeno de la admiración, una admiración con Milei muy vinculada con su condición de economista. Como el problema de la Argentina es teóricamente económico, un economista debería lograr resolverlo. Ha ocurrido, digamos, en su momento la magia en torno a la candidatura, por ejemplo, de Cavallo tenía ese componente. La hipótesis de un candidato, por ejemplo, ocurrió con Labaña en el 2007 como candidato, también tenía que ver si el problema es económico, que venga un economista a resolverlo. No es menor el hecho de que los economistas y los ministros de Economía hayan tenido en muchos casos destinos políticos importantes. Tenemos el caso ahora muy concreto y particular de también Axel Kicillof, ex ministro de Economía del tramo final de Cristina. Y después un componente vinculado con la confianza, con la presunción de que Milei no es casta y por lo tanto no es deshonesto. Son de todas maneras tres componentes absolutamente simbólicos. Lo material todavía no existió. Y el factor que parece beneficiar de alguna manera a Milei es esta idea de cuánto tiempo está capacitado, y la mayoría de estos tipos que tienen expectativa creen que
6 meses, 9 meses, un año y medio todavía para que empiece a venir en todo caso la buena onda. Detrás de eso aparece una pregunta que yo creo que es la pregunta más tonta del mundo, pero a su vez es la pregunta del millón. Es si esto, que todavía no es un plan, porque no parece un plan, vos me corregirás, pero no parece un plan económico, no lo es. Si hay posibilidad de que esto en algún momento tenga un reflujo positivo. JP Morgan dice que sí. Yo me acuerdo de JP Morgan y ciertos pronósticos de JP Morgan que no se daban. Pero digo, hay sectores que dicen que sí, que en algún momento... No es un plan de estabilización tradicional. Para Entonces... Bueno, vos tiraste varias cositas. Yo te escuché atentamente. Sí. Con tus amigos encuestadores. Para hacerlo el análisis, porque es así. Yo también vi las encuestas. Yo creo que del mismo modo que hay un sesgo en los economistas, en las proyecciones, cuando son gobiernos, si querés, de derecha, neoliberales, digamos, siempre piensan que la inflación va a bajar y que la economía va a crecer. Sí. Y cuando son gobiernos peronistas, nacionales populares o kirchneristas, es al revés. Le suelen errar en las dos, como están cegados por la opinión, le suelen errar en las dos momentos. Los encuestadores, digamos, hacen una sobreinterpretación a favor de Milei vinculado con eso. Entonces dice, y bueno, y tienen expectativas, tienen esperanzas, tienen un optimismo que esta persona, porque es economista, todo lo que vos dijiste, bueno, va a llevar por buen camino, ¿no? Entonces te ponen, y por eso mantiene el 50%. Ahora bien, cuando empezás el desglose, te das cuenta que tenés casi entre el 65 y el 70% de la población que está en contra de políticas. Sí. O sea, en lo concreto. Sí, sobre todo dolarización. Bueno, y aumento de tarifa, sí, o privatizaciones, o de YPF y de... No están, digamos, no tiene ese 50%, pero el sesgo está en que todavía lo siguen apoyando el 50%. Bueno, ahí hay un sesgo de análisis, un sesgo analítico, porque si fuese al revés... Si fuese al revés, ¿qué dirían? Y el 70% está en contra de las políticas de Milei. Sí. Entonces vos fíjate cómo cambia el análisis. No, bueno, pero también yo creo que ahí sí lo simbólico está... Y es lógico que en los primeros 4 meses al menos tengan expectativas. Por supuesto. Pero no tiene importancia ese análisis. No, la cuestión de la temporalidad es sumamente importante, Alfredo. Es muy importante que estés en los 100 días. Pero la segunda temporalidad, que es la más determinante, es ¿cuánto tiempo? Más allá del sesgo de los encuestadores, que yo creo que es un dato que se repite porque también en la previa electoral un 70% no estaba de acuerdo con algunas medidas que proponía Milei, por ejemplo, la quita de los subsidios, y sacó 56%. Son dos planos distintos porque uno nunca vota íntegramente compartiendo todo. Después vos tenés, por ejemplo, la política de seguridad es... el factor, lo hemos hablado en otro momento, el factor que tiene mayor adhesión del gobierno, no con las políticas económicas, pero claramente tiene que ver con este proceso del tiempo que pasó y el tiempo que viene. Por eso la gran pregunta es, ¿cuánto de lo simbólico resiste al impacto de lo material? Dame dos datos. Uno que es, si querés, lo cuantitativo, y es de encuesta, que en general es la encuesta que más prolongada y constante está, que es la de la encuesta de la Ditela, que en el análisis por grupo etario... Sí, está bajando el apoyo. Lo hablamos acá hace bastante, el de marzo, el de febrero, que daba que los sectores que están perdiendo confianza son los sectores más jóvenes. Bueno, aparece. Bueno, eso es un punto. Y lo otro, a nivel de cuestiones concretas, y por eso lo van postergando, iba a ser en abril, ahora pasó a tarifas. Tarifa. Esa es clave, porque vos me decís la de seguridad. ¿Por qué digo que es clave? Y lo pongo también en referencia, porque eso también es un punto de inflexión en el gobierno de Macri. El gobierno de Macri también a nivel de adhesión fue tema de tarifazo, o sea que además tuvo que dar... Pero estuvo el tarifazo, retrocedió parcialmente, pero ganó la elección de medio término Macri. Sí. Soportó la del medio, soportó con una elección atípicamente exitosa que sacó casi, en la general, casi 42% en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Salvo de la Rúa
casi todo la gana. Y casi todo la Pero gana. bueno, y el Frente de Todos, Bueno. que la perdió estruendosamente. Sí, y está bien. Bueno, entonces. Yo digo que el bueno, componente pero, está. pero Y esto es lo que. Para cerrar y ahí seguís. Digamos que vos decís, bueno, ahora está la expectativa y entonces ahora tiene que tener hechos concretos. Claro, ahora bien. Y el tarifazo es un ruido fuerte ahí. El tarifazo seguramente va a ser un ruido fuerte, por eso también en parte por los bolsillos y por la cuestión del impacto sobre la inflación, para que el tarifazo, digamos, permita que siga de alguna manera una pendiente en lo que tiene que ver con la baja de la inflación, que también es simbólico. Digo, es simbólico, digamos, la generación de eso, porque ¿cuánto soportás vos una baja de la inflación? Que está muy bien, que es deseada por todo el ecosistema del consumo, del poder y de la política. Si tu variación de capacidad de consumo sigue deteriorada o se sigue agravando ese deterioro. Pero el otro elemento que también es de naturaleza simbólica es lo que pasa con los gobernadores. Y Milei, con los 100 años, con los 100 días, que parecen 100 años, empezó un proceso donde sabe que tiene que dar, porque el poder económico, porque el sistema de poder le dice, bueno, está bien, todo bien lo simbólico como, pero necesitamos una gestualidad, necesitamos un hecho que nos diga que esto va hacia algún lugar. O que va funcionando, que hay algún tipo de acuerdo. Algún nivel de coincidencia del sistema político de que está aceptando tus condiciones. Le está diciendo a Milei. Por eso la ley base va a ser de alguna manera el mojón que posiblemente salga. Hago una pregunta informativa, porque no. ¿Ya está armada? ¿Está o no, está armada, está el borrador que estuvo circulando, es una ley base pocket, muy reducida, sin muchísimos de los componentes más difíciles que tenía la ley base. Pero está en borrador y circulando por los gobernadores. Sí, anduvo circulando por los gobernadores, separada del capítulo fiscal. O sea, puede ser que la ley base se convierta en una ley, al igual que la firma del Pacto de Mayo, muy simbólico. Algo que le aprobaron las leyes bases de lo estructural, del razonamiento original que tenía Sturzenegger respecto a las leyes bases, es nada. Tiene muy poco de aquello. ¿Sí? Incluso puede estar muy reducido el tema de las facultades, delegación de facultades, una serie de elementos que tengan que ver con eso, que seguramente van a tener impacto y van a ser motivo de disputa, pero que en la práctica real termine muy disminuido respecto a lo que inicialmente era el proyecto de ley de base, que era una serie de reformas monumentales. Y ahí sí empieza un proceso que yo creo que es interesante de seguir. A ver. Que es una especie de guerra de desgaste entre Milei y los gobernadores. Ajá. Milei está con su guerra de desgaste con los gobernadores, que básicamente es de recursos. Y los gobernadores, algunos resistiendo más que otros, uno con mayor espalda que otros. Tenés casos de algunas provincias muy críticas, Chubut, Santa Cruz, La Rioja. La reacción de los gobernadores es expresión básica y clara de la situación de dependencia económica. Por eso La Rioja hizo lo que hizo, porque eso Chubut hizo lo que hizo, por eso Santa Cruz Vidal salió el fin de semana muy duro. Tiene una dependencia enorme Santa Cruz de recursos, un tipo que además tenía buena relación con Milei, bastante empática relación con Milei. Entonces se produce ese fenómeno de la guerra de desgaste, y la guerra de desgaste de parte de los gobernadores es sacarle volumen a las propuestas de Milei. Entonces votarle en todo caso una ley de bases, pero habrá que ver, porque lo que le importa realmente, muy soft, una ley muy soft, un pacto de mayo donde posiblemente le quieran incorporar 2 temas por lo menos a los 10, al decálogo de Milei. ¿Lo podemos decir? Se los modifiquen o le agreguen algún tema más. Un tema básicamente tiene que ver con lo que piden los gobernadores, es producción.
Que haya un pacto, en el pacto se contemple una cuestión. Existe una Argentina productiva. Claro, que existe una palabra que empieza con P y termina con ella, producción. Hay otras palabras que empiezan con P y terminan con N, pero en este caso están hablando de producción, como diciendo, tiene que haber algún capítulo donde se dé una manifestación explícita de lo vinculado a la producción y ahí posiblemente vinculado también con inversiones. Se está hablando de ese tema entre gobernadores del norte y gobernadores del sur, que son además estos dos universos los que tienen problemas sobre un capítulo particular. A ver. Ganancias. Los del norte, que están poco afectados por el nivel salarial del norte, están poco afectados, muy reducido el impacto de ganancias, contra los de la Patagonia, donde el impacto de ganancias es altísimo, muy, muy importante respecto a los sectores. Porque el nivel de vida es más caro, por eso los salarios son más caros, porque hay algunos sectores de la producción, como el petrolero, que tiene salario más importante. Entonces ahí también hay una tensión, pero hay un acuerdo entre estos dos grupos que operan de esta manera para ver si pueden intervenirle un poco el pacto y meterle algo que tenga que ver con producción e inversiones. Es muy probable que ojo que lo que están escuchando cuando Pablo Ibáñez dice es muy probable que en diputados salga la ley, de bases. Anoten, una ley moderada, una ley soft con muchas cuestiones bajas y que funcione con una gestualidad de los gobernadores diciendo, bueno, está bien, el presidente pedía la ley base, le damos la ley base. Es diputado. La ley base es, sí, pero además una ley base que tenga utilidades flojita y funciones restringidas. El gobernador, el presidente nos convocó a un pacto de mayo, lo vamos a firmar porque globalmente todos coincidimos que hay cosas para avanzar con el pacto de mayo, pero queremos incorporar cosas que el presidente no tiene dentro de su radar, como es la producción y como es la inversión. Ahí pongo un poco el signo de interrogación, pero bueno. Sí, ahí... la ley base te compro más. No, lo que pasa con los gobernadores... El pacto de mayo, primero no sé si lo van a firmar todos. Lo que puede ocurrir con el pacto de mayo, que haya un grupo, que hay una tensión dentro del peronismo, porque la tensión que hay dentro del peronismo, y con esto ya cerramos, es ¿qué nos conviene? Pararnos definitivamente enfrente y decir pacto de mayo por esto sí, por esto no ir 5 gobernadores cuando vayan los 19 restantes, o nos conviene ir todos, decir que en definitiva también queremos un acuerdo, diálogo y conceptos generales para la Argentina y sacarle esa carta de demonización con la cual Milei se siente muy cómodo, que es decir, ahí están, ahí hay 5 gobernadores, los culpables de todos, que no vinieron. Entonces está esa discusión, si no te conviene, es el viejo truco de decir, vení y putea desde adentro antes que quedarte puteando desde el otro lado del paredón. Entonces ahí puede haber algún punto de acuerdo, porque además, y con esto te cierro por lo menos el capítulo de gobernadores, hay algo que ocurre que se está registrando como nunca antes, que es la regionalización. Que están los gobernadores del sur, los gobernadores del norte, gobernadores de la Patagonia, los del centro, los gobernadores Córdoba, de la Patagonia, por ejemplo, están más funcionando como bloque territorial regional que por sus pertenencias políticas. Si vos te guías Silioto y Melella, que son tipos vinculados al Frente de Todos o del peronismo, Silioto particularmente, tiene posiciones más duras, pero opera como bloque patagónico, entonces está siendo más importante en ese caso el comportamiento regional por bloque que el corte transversal de a qué partido pertenece cada uno. Y eso puede terminar funcionando que Silioto, digamos Silioto para citar el caso particular, diga, yo no comparto el pacto de mayo, pero si los patagónicos vamos a acompañar con determinado perfil y determinada mirada, vamos a ir los patagónicos a firmar con observaciones, a firmar bajo protesta, podría decir uno cuando te hacen firmar la multa. Lo que pasa es que después de la firma, después tiene que ver los proyectos de ley. Después tiene que avanzar, por eso esta guerra de desgaste también tiene que ver con eso de... Y la guerra de desgaste, yo creo que el tiempo juega a favor o no de unos y otros, es que qué es lo que pasa con la economía, con ¿qué es lo que pasa con la economía? Entonces cuanto más por ahora
como decirlo, usábamos esa frase en el momento, los gobernadores dicen, cada mes que pasa, cada semana que pasa, cada día que pasa, que Milei nos manda menos guitas, nosotros lo padecemos. Ahora también es cierto que empiezan a entender que en algún momento esto va a tener un declino, y en ese declino, ¿por qué pelearse con el tipo que mide 50% hoy? Bueno, pero cuando va a medir 40? Es un sesgo analítico que entra analítico que entran en una trampa y bueno, está bien, entraba en la trampa y listo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar apoyando a un gobierno que tiene un 70% de que sus políticas la gente no lo quiere? Pero como todo el poder... 100 días también. Por eso el tiempo hay un vale. componente. Por eso el juega. tiempo vale. El tiempo juega y vale. No es un solo componente, es una serie de elementos que te ponen en ese lugar. Pero hay una cuestión política. ¿Por qué no los gobernadores no salen más fuerte a hablar? Es decir, bueno, esta obra pública no se hace porque el gobierno dejó de mandar la plata. Ustedes docentes están cobrando un 10% menos porque el gobierno nacional, porque si no, el docente de las provincias va a decir, y no, me lo bajó. Eso ocurre. Ocurre en cada uno de los distritos. En las provincias, ¿sí? Ocurre. En las provincias ocurre. Los gobiernos provinciales están advirtiendo de eso. Le adviertan a su propio mercado de representación electoral, porque de última que salga un gobernador a decir, está pasando esto, ¿por qué va a expresar a todo? El asalto al ingreso de los docentes es una cosa... Sí. Pero, que para algunos es muy importante, para otros no lo es. Bueno. Por ejemplo, para Córdoba es más importante lo que ocurrió, que se agravó en estos días con el tema de la caja previsional. No está recibiendo un peso Córdoba, y ahí sí, eso es una torta de plata para Córdoba particularmente, que es mucho más importante numérica en términos cuantitativos que el fondo de incentivo docente y que el fondo de transporte. Tiene esa peculiaridad. Y después sí existe, y esto sí para cerrar, les cuesta a los gobernadores pelearse con el gobierno central, ¿sí? Y les cuesta sobre todo. Me gusta como lo dijiste. Les cuesta. Y les cuesta además. De una forma sutil. Que desaparezca esa expectativa, porque estuvo el otro día Francos con los gobernadores en Salta, con los gobernadores del Norte Grande, y le dijo, bueno, vamos a empezar a trabajar para ver si reactivamos algunas obras. Les dijo 3 requisitos de las obras que tiene que tener, digamos, como te den 25 formularios para llenar, tiene que tener financiamiento internacional, tiene que estar a punto de terminar, se tiene que considerar prioritaria, pero es como una ilusión que te van dando y lo van llevando en esta guerra de desgaste, lo van llevando como diciendo, te lo voy a dar, si te portas mal te lo voy a dar, si te portas bien te voy a dar quizá tengo que convencerlo al presidente para ver si logramos. Los gobernadores son unitarios. Total. Al final qué termina. Pero bueno, no sigamos porque se nos va el tiempo. Solamente les quiero decir a todos los oyentes que como se nos va el tiempo, Pablo me va a contar a mí fuera del aire. Lo de los perros. De los perros. Sí, yo sé. Entonces, bueno, qué sé yo, mala suerte. Por ahí si están con mucho interés, bueno, no sé. Vemos si en la próxima. Ahí pasó el fantasma de Conan. Bueno, nos vemos en la próxima. Sea feliz, señor. Ahí está mano a mano, Zayat Ibáñez, Zayat. Saludos. Zayat Ibáñez. Mano a mano. Un podcast sobre política y economía argentina.